Okay. Welcome, Alejandro. Hey, good morning, everyone. Buenos días. Excited to be here. I'm realmente muy contento de estar acá. Yeah, let's talk about bugs and how to, I like to use the word manage because people will say, how can I kill it? And the idea is that, remember, bugs have been here on Earth millions of years before us, so they know how to survive. La idea es de que todo el mundo me dice a mí, oh, Alejandro, ¿cómo puedo matar? Quiero eliminar los insectos. Y la respuesta que siempre doy es que hay que tener en cuenta que los insectos vinieron primero que nosotros y saben cómo sobrevivir. So yeah, I'm ready to share the screen if possible or something like that. Yes, you can do it. All right. Let's work this. So thanks for the invitation. I am Alejandro Del-Pozo. I'm an entomologist by training. So I work for University of California. I'm located in the salad bowl of the world. And I primarily work with lettuce and cold crops, but IPM is something that I'm passionate about. Muy buenos días de nuevo. Mi nombre es Alejandro Del-Pozo. Yo soy un entomólogo. Trabajo con insectos. Estoy en Salinas, el lugar de la ensalada del mundo, y trabajo directamente con lechuga y con crucíferas, y yo me gusta mucho el tema de manejo integrado de plagas porque es un tema muy interesante que muchos pocos, bueno, es bueno hablar de manejo integrado de plagas. It's really good to talk about IPM, so let's jump in. So I title my presentation as IPM Our Garden, so from concept to action. So si podemos hacer manejo integrado de plagas en nuestro jardín, desde algunos conceptos hasta realmente hacerlo. And I want to note that I borrowed this presentation from Carrie. Carrie is at the UC IPM Program, and I added some slides as well, but this is a really good presentation, and I think you guys we can spark some discussion. So, Carrie del programa de IPM de MIP en el estado me pudo proporcionar esta presentación y ojalá que podamos discutir acerca del IPM, del manejo integrado de plagas con esta presentación. So, plant damage, what we concerned about bugs and pests, and let's call it pests, is something that it make a worry about. So we're worried about the pests. Why? Because we're losing money, our product it's awful, or it is something that we consider it's bad, but it's just as a human perspective. Okay, so de nuevo, plaga es algo que es un concepto que el hombre ha creado, ¿no? De repente económico o de tema del medio ambiente, donde siempre vemos supuestamente una pérdida en nuestro dinero o en nuestra lechuga que ponemos en el jardín. So what happened is that the pests will go after our crops, our roses, our bushes, or whatever we have in the garden, but they're gonna do this damage. So there's something that is visually that we're gonna recognize that it's something that we're losing, or something that it's not intended to be. So the idea is they're living organisms like insects, rodents, microbes, and even snails and slugs. They're gonna eat, they're gonna damage our plants in our garden. And there's also non-living, what we call abiotic factors, like when you overwater and you got to stress the plant. There's some lack of nutrients. There's some toxicities with fertilizers and things like that, or herbicides, or if you are chopping or mowing something and you do a mechanical injury. So there's these two big groups about what can cause damage. So cuando hablamos de daño en nuestras plantas, tenemos estos dos grandes grupos. Primero, que son los vivos, ¿no? Que pueden ser insectos, roedores, microbios o patógenos que atacan a las plantas. Luego, los caracoles también. Y hay un grupo que son los que no son vivos, son abióticos, ¿no? Causados por el medio ambiente o por otras cosas como
si yo uso mucha agua y estreso a la planta, si le faltan nutrientes a la planta, o le eché mucho nutriente y la intoxiqué a la planta, o si apliqué un herbicida y quemé a la planta, o si estaba podando el zacate o el pasto, lo estaba podando y de repente corté una rosa y no me di cuenta, entonces le hago un daño mecánico. Entonces, tener en cuenta de que tenemos esos dos grupos que hacen daño, ¿no? There's these two big groups of organisms that will go after doing damage to our plants. So what can we find in our garden? We'll talk about pathogens, invertebrates, those will be the bugs. The vertebrates will be the rodents, and the weeds will be also present as well, and they can be considered as living forms. So en nuestro jardín podemos encontrar, como ya dijimos, los patógenos, los invertebrados como los insectos, los vertebrados como los roedores, y las malezas o las malas hierbas también van a ser un problema en nuestro jardín. So there will be sometimes that you're going to get thrown off about, well, let me back up. What happened is, now that we have some damage, because something happened, we would like to know what is going on. So the first thing that and this is one of the pillars for IPM, is that you want to know the culprit. So si tenemos un daño o algo está pasando que no está en lo esperado en nuestro jardín, siempre tenemos que buscar qué es el culpable. Y la idea del manejo integrado de plagas es de que partimos, el pilar más importante es el diagnóstico, saber qué es lo que está pasando. But the problem is that most of the times the damage will look alike. So you can have fertilizer burn, herbicide damage, and even a pathogen damage that looks kind of like similar. So that's going to complicate ourselves to do this ID. But we have to, because if not, you're going to treat the fertilized burn as a plant pathogen and it never is going to get better. So, de nuevo, por ejemplo, si se quema el zacate con un fertilizante, o se le echa un herbicida, o el zacate tiene un problema, digamos, o otro, ¿no? Puede ser una lechuga o otra hortaliza que tiene un problema con un hongo, con un patógeno. Y los daños pueden resultar similares. La idea es de que podamos distinguir estos daños, o al menos tratar de entender que estos daños son diferentes, porque los controles, los manejos son diferentes. At the same time, we can have, leaf curl from aphids, leaf curl from some disease, and also leaf curl from a herbicide when there is an indirect drift or something like that. El ejemplo podemos malformar las hojas, la malformación de hojas o este daño que vemos en la foto puede ser causado por áfidos, puede ser causado por enfermedades, por patógenos, o puede ser causado por herbicidas. Entonces tenemos que estar conscientes, tenemos que ir y buscar cuál es el problema, cuál es el origen del problema. So we have to actually go back and take a look and see who's the culprit. So again, I already said that, and it's good to reemphasize this, but diagnosing the problem, it could be difficult. You don't need a bunch of books. You just need to know what are the available resources. And the idea is that you want to get fancy and get specialized and get all the species level, but I think knowing what is it in terms of groups, in terms of, within those groups, if they're living or abiotic, I think you're in the right track. So, de nuevo, podemos quedarnos en solo tratar de, quiero saber cuál es la especie, quiero saber específicamente cuál es el problema que he encontrado. O podemos también tener claro de que hay muchos recursos disponibles y usar esos recursos y por lo menos saber si es un daño causado por un organismo vivo o si es un daño causado por un daño mecánico o un abiótico, ¿no? So again, poor cultural practices, water, pruning, will predispose the plants to get infested with pests, and the damage can be due for several causes. So sometimes the tree get injured and then the pest will come. So if you treat the mechanical injury, the pests will start phasing out. And then the idea is that, oh no, the pests are here. You see, they're eating they're feeding on my tree.
Well, but it might be something, there might be an underlying condition like the stress that it's making that tree really, really likable in the eyes of a bug. And then we have to confirm, and this is important, we have to confirm what is the cause. So what's the primary origin before doing any treatment. So de nuevo, identificar es difícil, pero la idea es que ese es el paso necesario para poder hacer el tratamiento. Hay que recordar que no necesariamente porque vemos insectos en un árbol o en una planta o en mi lechuga o en mis rosas, significa de que el insecto es el problema. Probablemente haya un daño físico o haya un estrés por mucha agua que está haciendo que la planta sea apetecible para los insectos. So how about diagnosing damage by insects? So we have these two groups of insects. So one, they have the chewing mouthparts, and the other, they have piercing sucking. We're going to talk about chewing mouthpart first. Chewing mouthpart, basically, they have these mandibles. And what they're going to do with the mandibles, like us, they're going to, basically do holes on the leaves. And you can see in the picture on the second, like the picture at the bottom, you see all this like cutting through the leaves and things like that. So what could be what will be an insect that has a chewing mouthpart, like beetles in general, all caterpillars, grasshoppers, earwigs. So it's important because if you see these holes, you can start recognizing and say, oh, okay, it might be a chewing, an insect that has a chewing mouthpart. So de nuevo, para comenzar un poco con el diagnóstico de los daños, tenemos dos grupos de insectos, los que tienen masticador, boca con mandíbula, que son masticadores, o los succionadores, o los que tienen como aguja, ¿no? Y dentro de los que tienen mandíbula, ellos van a hacer los daños que son los huecos en las hojas, se van a comer los bordes de las hojas, como ven en la foto que está en la parte de abajo del slide. Y ejemplos de masticadores son los escarabajos, todos los gusanos, luego los saltamontes, y luego earwigs. Nosotros le decimos en Perú las tijeretillas. No sé cómo le dicen ustedes. Y cambia de nombres en diferentes países. Again, the second portion of the insects that can manage to do some damage on your garden is the piercing sucking mouthpart. So basically they have this needle-like mouthpart that we're gonna stick it into. So I call them little vampires. And they're basically gonna take out the blood of the plant, and they're gonna excrete basically everything that it's not nutritious. And guess what? Everything that is not nutritious from the plant is the sugars. So, and examples of those guys will be aphids, leafhoppers, mealybugs, scales, true bugs, and whiteflies. En el segundo grupo de insectos con diferentes tipos de aparatos bucales tenemos los succionadores picadores. Entonces tienen como si fuera bueno, en Perú le decimos sorbete, pero es, ¿cómo es que le dicen en otros lados? Es como el straw, ¿no? Pero es como si fuera una aguja, y esta aguja la insertan en la planta, y lo que sacan es, yo les llamo pequeños vampiros, porque succionan la sangre de la planta, ¿no? Y dentro de la sangre de la planta hay muchos componentes, y ellos se quedan con los más importantes y excretan los menos importantes, y para nuestra sorpresa los menos importantes son los azúcares. Entonces dentro de los picadores chupadores tienes los áfidos, las cigarritas, las cochinillas harinosas, todos los chinches, ¿no? Y las moscas blancas. Here there's some shout outs for pictures from these guys that we were talking about, here with my pointer. This is the caterpillar, one that you might have seen in the past. This earwig, and this is a weevil eating and chewing, sometimes in the roses. Underneath in the soil, there could be the grubs, there are the caterpillars well, they're not technically caterpillars or grub, but if you can say that there is a similar between caterpillars and these guys as well, and the grasshoppers, they're going to chew it up and make some holes in any plant that you have in the garden. So, de nuevo, mostramos un poco de los insectos que hemos estado hablando. Aquí arriba, con mi mouse, tenemos
un gusano. Luego tenemos la tijeretilla, que puede también causar cierto daño. Gorgojos que se pueden comer las hojas. Luego gusanos que están debajo en la tierra comiéndose las raíces. Y al final tenemos las langostas que también pueden comer todo este tema de las hojas y hacer huecos, ¿no? Y generar daño. What would be examples for the piercing sucking type of insect? So here are the aphids on the top left, scales. We call it armor because they're a little bit tougher. They have this protection. And soft scales, they don't have that protection. So it's basically what they cover with. That's the difference between armor and soft. Mealybugs, they're really pulverulent, they're whitish. And then whiteflies, the beautiful whiteflies, and leafhoppers as well. And remember, all these have the piercing sucking mouth part. El segundo grupo, algunos ejemplos con estas fotos. Tenemos los áfidos acá en la parte izquierda. Las, ¿cómo sería esto? Las escamas, ¿no? Escamas duras y escamas suaves. Y la diferencia es que las escamas duras tienen más protección, tienen un escudo de quitina que producen ellas. Comparado con las suaves que literal no tienen esta protección. Luego tenemos las cochinillas pulverulentas que tienen este polvo blanco que las caracteriza. Luego las moscas blancas que son muy pequeñitas, vuelan y están siempre al underside, al revés de la hoja. Y las cigarritas, ¿no? Que son pequeñas, se parecen a las langostas, pero son más chiquititas y también se alimentan de la savia, del floema, de las plantas. ¿No? So different invertebrates, so something that we also can find, and they're common in our by our homes and the gardeners and that we have. So ants will go after the sugar, the scales and the mealybugs will excrete, so they protect them because they harvest. Ants are really smart, so they know that they are getting this benefit from this soft body piercing sucking insects. So they harvest the sugar and they bring it back. So that's why if you have a lemon tree and it has the scales and a bunch of other, mealybugs, there will be also ants. And what happened with ants, and I think we're going to talk about that, but ants also protect this pest from being attacked by parasitoids, by beneficials. So, estaba hablando de las hormigas. Las hormigas tienen un rol muy importante. Ellas protegen a las pestes de cuerpos blandos, a estas plagas que tienen su picador chupador. Y la idea es que las hormigas necesitan del azúcar que ellos excretan. La azúcar la cosechan, la llevan y protegen porque al final entienden, y son muy, muy inteligentes, entienden que es algo que las favorece a las hormigas, ¿no? Entonces, por eso cuando tenemos un árbol de limón o algo así que tiene un montón de escamas o de cochinilla harinosa, siempre también van a haber hormigas, ¿no? Y las hormigas están ahí por el azúcar, ¿no? And then again, if we talk about this, and I'm going to spend some time, maybe later, if not, I'm going to say it right now a little bit, but you say, oh, shoot, the ants are here. You see, let's treat the ants. And you keep treating the ants in your lemon tree, and you never pay attention to the scales and the mealybugs, and the ants will come and will come and will come, and it will be a never-ending process. But if you treat the scales, if you treat the mealybugs, and when I mean by treating, it's pruning, power washing, using detergents, and a bunch of other things that are really soft and beneficial. I mean, not as harmful in our environment. You're going to see the ants going to somewhere else because the actual organisms that produce the sugar are not there anymore. So you see them, sometimes there are two different causes or different causes that you need to be aware in order to manage something that it could be, problematic. So estuve explicando de que uno dice, oh, tengo problemas de hormigas en mi limón, tengo problemas de hormigas en mi limón, vamos a tratar las hormigas y compras todo lo que sea para hormigas, ¿no? Y las hormigas siguen viniendo, tú sigues tratando de matarlas y siguen viniendo, y es un círculo que nunca se puede acabar. Claro, porque lo primero que se tiene que entender es que las hormigas están ahí porque están las escamas y la cochinilla pulverulenta produciendo el azúcar. Entonces, si tú manejas esas plagas,
y las mantienes bajo control, las hormigas van a irse a otro lado porque no van a tener el azúcar necesario. Entonces, siempre es importante saber cuál es el origen del problema, cosa que te permite hacer el manejo. So snails as well, they're so difficult, you know. Some people say that you can use beer baits and things like that. There is other baits as well. You be my guest, you can use beer. It's up to you. But and I encourage you to read about it, but they're pretty tough. I have a greenhouse. Sometimes we got snail infestations, and the easiest way to do it will be getting, you know, a dawn and waiting for them and pick them out by hand. And I can do that because I have a small greenhouse. But if I'm a 100-acre operation, yeah, I'm gonna have some second thoughts about that. De nuevo, los caracoles pueden ser un problema. Hacen los huecos en las hortalizas y en tus plantas. Yo tengo un invernadero en Salinas donde tengo normalmente problemas de escarabajos. Lo que hago es, literal, yo espero al atardecer cuando comienzan a salir y los recojo a mano. Yo me doy el lujo de hacer a mano, recojo a mano porque tengo un invernadero pequeño, pero si yo fuera un agricultor de 100 acres que tengo problemas de escarabajos, bueno, tendría que pensar en otra forma de controlarlos, ¿no? And spider mites, oh, they could be a pain in the neck. But yes, spider mites, and usually spider mites comes when the plants are stressed. And the idea is that you have to be aware. So you can see here with my pointer, and that's why they call it spider mites, because they created these webs like the spiders, and you can see them little, you know, the little tiny ones there and crawling around. This is the zoom in, and there will be some yellowing, specking on the leaves and things like that. So otro grupo problemático de invertebrados son las arañitas. Las arañitas, bueno, en Perú le decimos arañitas, ¿no? Los ácaros, arañitas. Y son muy pequeños, hacen estas telarañas como si fueran realmente arañas y uno los puede reconocer. Normalmente los daños son de que las hojas infestadas se ponen amarillas y tienen estos puntitos que son los daños del comezón de los ácaros. So again, you be my guest, go on the internet trying to beat Dr. Google, which is basically the go-to for everybody. But you know what? Guess what? University of California can give you so much information. So I encourage you to look for us. Look for your county agent, look for your farm advisor, look for the cooperative extension. We are a resource for you guys, for the community. Don't trust Dr. Google. I'm sorry. Try to do, you know, a really good search. Sometimes you can find so many things. Oh my God, I cannot tell you. So many things they'll say that you can use to manage pests. You have to, please, I encourage you to trust science. We as a scientist, our job is to give you guys data that is reliable and it's gonna work. So within UC, the University of California, we have the websites, we have books. Myself as an extensionist, that's why I'm here. That's why I say yes to all this, and I will be more than happy to do it at any time. And actually, the idea was to go in person. So, but due to the COVID-19, well, this is our new reality. But then again, you know, send us a shout out, give us a call, send us an email. Talk to us and look for the internet, UC IPM and things like that. I'm going to show you later the resources as well. De nuevo, yo los invito encarecidamente a que nos busquen a la Universidad de California. Nosotros tenemos recursos basados en ciencia y en investigación que nos ayudan a manejar las plagas, enfermedades y las malas hierbas en todos los cultivos, incluyendo los jardines y todo lo demás. Por favor, búsquenos en nuestra website, los libros que tenemos, los agentes en nuestros counties, personas como yo que somos advisors y que nuestro trabajo es ayudar a la comunidad a proveer esta información. So let's talk about IPM. Okay, we got all this. Yeah, sure. IPM, sustainable agriculture. Well, sure. IPM is one of the most used terms right now. And let's get fancy and define it. So IPM, Integrated Pest Management, based on the National Coalition of IPM. These guys got together at the national level. They sat down and say, let's come up with the concept about IPM.
So in 94, this group of people, researchers, stakeholders, they get together and they come up with this. And I really like that because I've been exposed to probably what, 10, 15 concepts about IPM? And you can find it. If you Google right now IPM, you're gonna have so many. But this is the one that I like. And I wanna read it out loud to you. IPM is a sustainable approach. Sustainable, that means this is for the long run. This is not for tomorrow, not for the day after tomorrow. This is for our grandkids, for generations to come. And the approach is to managing pests, and I should have highlighted this, I should have underlined this, combining biological, cultural, physical, and chemical. I'm not being bought by Monsanto. I'm not being bought by Syngenta. I'm not being bought by anybody. Nobody pays me anything. But the true IPM, and this is what I like to stress to everybody, you can disagree with me. You can hang up right now and leave the training. It's all right. But IPM is that combination, the combination of biological, cultural, physical, and chemical controls. If you just do biological, you're not doing a true IPM because you are missing out doing cultural, physical control, and maybe if you need to, there will be some chemical. But look at the order. The order is important because what happened is chemical is your last resource. So you have to deploy everything before you get to pull the trigger and say, I have to spray something in my crop. And also it's expensive, so you have to think about that. And what comes next, it's what put the cherry on top of the ice cream. That minimize economic comes first. Because if we are in agriculture and we don't think agriculture is a business, why are we doing agriculture? Sure, somebody will tell me, security, you guys were talking about that, food security and things like that. Sure, I understand that. But agriculture is a business. And in some of the other countries, it will be for self-sustain. It's also considered a business. So because if a locust, grasshopper infestation comes and wipe out, if you're an African farmer, that you depend on that, your economic being impacted. Sure, you're not selling things to Costco or Walmart because that's for you, but it's an economic impact when you lost your crop. So, and then after that will be the health and the environment. So I really like this one. I just gonna leave it there. We can spark some discussion after that. We can go back and forth, but I like to do it that. And then Professor Pettigo, back in 96, he envisioned, oh shoot, I'm doing all this. De nuevo, estaba hablando de manejo integrado de plagas. La idea es de que quiero ponerles el concepto de manejo integrado de plagas. Entonces, la Coalición Nacional de Manejo Integrado de Plagas fue un grupo de investigadores, un grupo de agricultores y todo lo demás. Se reunieron en el 94 para poder llegar a un acuerdo cuál sería el concepto de manejo integrado de plagas. Entonces, ellos generaron este concepto que lo traigo acá y lo voy a leer. Manejo integrado de plagas es un sistema sostenible, es una forma de manejar las plagas sostenible. La definición sostenible es de que va a durar durante el tiempo, combinando, y esta es la parte que yo realmente la pongo muy importante, combinando, porque tú tienes que usar diferentes tipos de control, control biológico, control cultural, control físico y control químico. Control químico es el último recurso, pero es un recurso también incluido dentro del manejo integrado de plagas. Entonces, a mí nadie me da dinero, yo no me he vendido a las compañías de químicos para decir esto. Yo vengo practicando manejo integral de plagas por mucho tiempo y a veces es necesario poder tener que aplicar un insecticida, sea orgánico o sea convencional. Porque al final la agricultura es un negocio. Sea si tú eres un gran agricultor o seas un agricultor de subsistencia. Y de nuevo, muchos de ustedes pueden estar de desacuerdo conmigo y yo lo respeto y podemos discutir esto al final de la charla. Pero el manejo integrado de plagas, entonces manejo integrado de plagas, así seas un agricultor para tu sostenibilidad en África o en Perú, en mi país, donde tú esperas cosechar algo. Imagínate que venga una plaga de langostas y se coma todo. Está afectando tu economía, a pesar de que tú no lo vendes a las cadenas más importantes como Walmart y Cisco, ¿no? Y no eres un agricultor que le llaman convencional, ¿no? De nuevo, la agricultura es un negocio y hay una parte económica. Y por supuesto tenemos que cuidar el medio ambiente y por supuesto tenemos que cuidar la salud. Pero de nuevo, todo este concepto de manejo integrado de plagas tiene un lado económico importante
y debemos ser conscientes de eso, ¿no? Entonces, de nuevo, al final, el último recurso es aplicar un insecticida, sea orgánico, certificado orgánico, o sea convencional. Pero la idea es que uno tiene que pasar por todos esos procesos, ¿no? I was talking about the beautiful bridge that Professor Pettigo, he envisioned IPM as a bridge. So here and down, you're losing money because of the pests that you have. This is the pest losses river, and you build the IPM program in your garden and in your crop. And you have all these different keystones and different pillars. Basically, keystones are the information, the research that we have, and the pillars are the tactics that we're going to implement. So, Profesor Pettigo en Iowa, un entomólogo muy reconocido, visionó el manejo integral de plagas como construir un puente, ¿no? La idea es que si tú no construyes este puente, te ahogas en las pérdidas económicas de las plagas, ¿no? Entonces, en el puente tienes las piedras angulares, que serían la información, el conocimiento y la investigación acerca de la plaga que vas a manejar. Y los pilares del puente van a ser todas las tácticas de control que tú vas a utilizar. This is a... Okay. Oh, I don't have an eraser. So I apologize that I got excited and I've been drawing some lines in there and I don't know how to make them disappear, but it's okay. All right, so a colleague of mine at the University of California proposed this beautiful, comprehensive concept about IPM. I'm not gonna talk about it because if we talk about this, we're gonna spend some, oh, that's not me, maybe it's somebody else, because another line just appeared. Okay, maybe I'm being hijacked, that's all right. And this is a beautiful concept about IPM. And the idea is that IPM, it's a more comprehensive. So here you can see the environmental safety as one of the rings within IPM. You know, the consumer perspective, the seller, the producer, the economic viability, and the social aspect about IPM that it hasn't been talked about. We talk about, yeah, combining, and using different approaches, but there is more to IPM that we really need to understand. So my colleague, Surendra Dara, he was able to conceptualize this, and I encourage you to find it out. He has really good blogs about this and talk about all these concepts. De nuevo, el manejo integrado de plagas es algo muy holístico, es algo que tiene muchos conceptos asociados, ¿no? El concepto tradicional que les mostré es el de combinar y usar el manejo biológico, cultural, físico, químico, ¿no? Pero hay mucho más detrás de todo eso. Entonces, mi colega en la Universidad de California, Surendra Dara, él conceptualizó el proceso de manejo integrado de plagas y él ha incluido todos estos anillos que también influyen en el manejo integrado de plagas, como son el consumidor, la perspectiva del consumidor, la perspectiva del que vende el producto y la perspectiva del que produce, ¿no? Luego tienes la viabilidad económica del sistema, cuán saludable y cuán sano es para el ambiente y cuán sociable puede ser el impacto que puedas hacer de IPM. Todos esos conceptos ahora tratan de ser unidos al concepto tradicional de IPM, que me parece una maravilla y espectacular tratar de conceptualizar esto. All right, so again, just to recap what it's IPM, everything starts with correct pest identification. Correct pest identification, it's the key. You can combine several different types, as I said before, good culture practices, biological control, mechanical and physical control, and also use the pesticides. And basically, hopefully, the idea is that you're going to use the least toxic, if necessary, again, right? So, and you want to protect people, the pests, and the wildlife and the environment. So, de nuevo, ¿qué es el manejo integral de plagas? Para resumir, la correcta identificación de la plaga es el pilar más importante. Eso es lo que te ayuda a comenzar a hacer todo eso. Luego, la combinación de diferentes tipos de manejo es importante también. Un buen manejo cultural, manejo biológico de benéficos, manejo mecánico, y si se necesita, también es el uso de químicos, ¿no? De pesticidas, pensando siempre en los menos tóxicos para proteger a la gente, a nuestras mascotas y al medio ambiente también. So the idea is that you can check regularly in the landscape for pests. In this case, will be your garden, right? You want to check, what the common areas that your garden has, maybe under the shade of the tree or by, the corners of your elevated beds or things like that.
So this is an example like around the house. What happened? You're trying to find those challenging spots, and then you can see what the problems are. So, by the side of the house, and then underneath the tree, and by the bushes, the roses, and then under the mulch, and maybe on the front of your house that is close by the front wall, and then your tree over there. So you really want to, know your environment around your garden, around your house, or around wherever you are that you wanted to do an integrated pest management approach. So, de nuevo, la idea sería de que uno sea consciente de encontrar estos áreas problemáticas en donde uno está trabajando, independiente de que sea en la casa, en el jardín, o en tu parcela, ¿no? La idea es que tú puedas saber si tienes problemas. En este ejemplo de la casa es el lado sur de la casa, el mulch que está en las rosas, o el árbol que está al frente, o todos los arbustos que están frente a tu casa podrían tener diferentes problemas y ser áreas problemáticas para ciertos insectos, ciertas plagas, y que van a necesitar tu atención. It will be ideal that we have some knowledge when we go and buy some of these plants that we might ask about resistance. So some of these varieties, some bushes, some ornamentals, they might have some variety already built into as a plant. So the idea is that if we can have that, that will be amazing, because what it creates is that these are not as palatable to the insect, to the pest, as a regular variety. And again, these are not GMOs. These are basically like conventional breed varieties that you can find it. And for example, a good shout out for the native plants. In California, we have a sweet array of native plants. And if you're thinking about putting some in the corners and do some about that, think about natives, because they are really resilient. They're adapted to here, and they will be able to support and overcome any pest issues. De nuevo, la idea es que entendamos de que hay ciertas variedades de plantas en ornamentales, por ejemplo, que vienen ya con resistencia a ciertas plagas, a ciertos insectos. Entonces, la idea, si es que están disponibles, poder preguntar y poder comprarlas y tenerlas en nuestro jardín o en nuestra casa. Por ejemplo, muchas plantas nativas de California son muy, muy resistentes, son muy tolerantes, ¿no? a los estrés y a las plagas también. Entonces, si estás pensando en un proyecto de tratar de poner en una esquina algún árbol, algún arbusto, por favor considera de repente utilizar plantas nativas californianas que te van a rendir lo mejor. So again, cultural practices, a good example is lawn. I mean, the grass. So proper fertilization, proper irrigation, and proper mowing height will actually help you to reduce the amount of weeds, the amount of grubs and things like that. So this is a really good example about doing physical and cultural control helps you to avoid spraying chemicals. Entonces, un ejemplo de manejo cultural es en el zacate, cuando uno lo fertiliza bien, le pone agua de la manera correcta y lo corta a la altura correcta, hace de que reduzcas la cantidad de insectos plagas que estén presentes en tu zacate, en tu pasto, y por consiguiente vas a utilizar menos pesticidas para poder lidiar con gorgojos en el suelo o algún otro escarabajo que quiera comer las hojas, ¿no? Pruning is also important. I mean, sure, you can say, I just cut it and toss them out. Well, sometimes you better read a little bit about it, when to prune, how to do the cut. I'm not an expert on that, but I encourage you to go and find out those resources. There are plenty about that, because basically if you are not doing the pruning in the ideal conditions, you're gonna be, basically attracting, pathogens and pests to your tree or your brush. De nuevo, la poda es muy importante, por ejemplo, y hay que hacerla de manera correcta. Hay que saber cuándo podar, cómo podar, el tipo de corte de poda, porque todo eso influye a que tú puedas volver muy atractiva el árbol o el arbusto, para que vengan enfermedades y otros escarabajos o cosas que puedan dañar tu árbol y generarte problemas. Other cultural practices,
And this is the most question. I also serve the community in the Salinas Valley. And like you guys, I got so many citizens that call me and say, Alejandro, I have this beetle. How can I kill it? What should I spray? And I'll say, oh, wait a minute. Have you considered to pick it up by hand? Have you considered to use power washes with your hoe or using a power wash? Have you considered use a shop vacuum and vacuum it up before you spray anything? And 100% of the people would so far have told me, oh no, I haven't considered that. I was thinking about going to Lowe's and Home Depot, buy something and spray it. And I encourage them to use something different, not chemical wise. And this is one of the slides that I want to emphasize. So in our garden, well, if you have 100 acres, that will be difficult, right? But even in 100 acres, now the growers are creating this vacuum mounted in tractors that they can suck up all the bugs that are in there. So they're doing physical control before spray. And believe it or not, that's how some of the strawberries and some of the cold crops are being used right now, the industrial vacuums that we have in the site. I don't have a picture about it, but you can, you can Google it, or you can find some pictures in the web for sure. So again, lettuce and ink. The first question is, how can I spray this? Yes, now I know. I'm really trained on understand the caterpillars and, oh yeah, I found this. Let's spray. I'll say, okay, all right, sure, you can spray, but can you pick it up by hand? Can you power wash with detergents? Can you use a shop vacuum and vacuum them up? Is it possible? So I leave you that idea there. I think that's the best way to manage pests, and I highly recommend it before pulling the trigger. Prácticas culturales que yo realmente siempre recomiendo cada vez. Yo sirvo a la clientela, bueno, a los ciudadanos en el Valle de California, en el Valle de Salinas, y todo el mundo me llama, y del 100% de las llamadas que tengo cuando tienen un problema con sus rosas o con sus jardines, me dicen, Alejandro, ¿qué puedo aplicar? Quiero un químico para matar esto. Y yo siempre les pregunto, ¿lo puedes recoger con la mano? ¿Puedes lavar tus plantas con alta presión y con unos detergentes para que los insectos se caigan? O puedes succionarlos con una aspiradora, ¿no? Con estos aspiradoras potentes que te sirvan para poderlo aspirar. ¿Has considerado utilizar otras cosas antes de poder aplicar un insecticida? Entonces, siempre yo les dejo esa interrogante. Muchos la han hecho, muchos me agradecen, me dicen, claro, no está dentro de mi radar querer hacer esto. Yo siempre se asocia un insecto, un insecticida, y la cosa no debería ir por ahí. And then on top of that, we have biological control. The beautiful guys, I love these guys, are promoting biological control in the Salinas Valley right now in lettuce. We use these guys in our favor to reduce pest population. So basically what happened is predators and parasitos go after the pests and they reduce their populations. And you have several examples on that slide, but basically these guys are the good guys. And we have to promote these guys. So the idea is that we should be aware of them if they're present. Control biológico es una de las áreas que a mí me apasiona bastante. Yo estoy promoviendo mucho control biológico en el Valle de Salinas, utilizando plantas, flores y sírfidos y otros insectos biológicos. La idea es de que podamos beneficiarnos del servicio que estos biológicos nos dan, que literalmente ellos se comen los insectos, plagas que están en nuestros cultivos, en nuestras plantas, porque ellos necesitan de ellos para sobrevivir. Entonces, promover el uso o la presencia de avispas parasitoides o de predatores es muy importante. So an example, lady beetles, you can see here, I have people call me and say like, I want to kill this guy because there is a lot. I was like, wait a minute, send me a picture. And they send me a picture, but it's a lady beetle. This is a good guy. You want to have these guys. So the idea is that's why proper identification is key. So you have the adult, the immature on the right, the pupae and the eggs and the whole cycle. So los insectos benéficos en este caso son nosotros le llamamos, son coccinelios, son las mariquitas, bueno, no sé cómo se llaman, le vamos a llamar ladybugs. Ellos son escarabajos benéficos que se comen los áfidos, y la idea es que ustedes conozcan el adulto, el inmaduro y los huevos, cosa que si los identifican, los puedan dejar en sus jardines y no traten de, no
no se preocupen cuando los encuentren, al contrario, celebren la idea de que ellos están ahí y van a poder comerse los insectos plaga. Otro también que, another predator is the lacewings. Lacewings are pretty good. As we speak, I've released lacewings on commercial lettuce, for example, to go after aphids, and growers in Salinas are using lacewings to manage aphids as well. So it's amazing how the industry is shifting to all these different technologies. These guys are pretty good aphid predators. Los lacewings. I'm getting blank in Spanish. I'm sorry, and I'm not trying to. No estoy tratando de repente es el nerviosismo que me hace, pero vamos a llamarlo lacewings. Los lacewings son las crisopas, nosotros decimos crisopas en Perú. Las crisopas son las que se comen a los áfidos. Entonces el adulto de la crisopa, el inmaduro de la crisopa, y la idea es de que las crisopas te puedan servir como predadores de áfidos. Un ejemplo que les di es en el Valle de Salinas, los agricultores de lechuga están utilizando crisopas actualmente para poder reducir el número de áfidos y controlar las plagas. This is the group that I really like the most. Syrphid flies are the best predators for aphids because aphids are really huge pain in the neck. So you have the adults on top. They resemble like a bee, but they're not a bee. And then this is the maggot. So it's a fly, it's a maggot, and the maggot will eat the aphid. So this is the cycle for the aphid. And then again, this is a really good predator for aphids and soft body insects. De nuevo, las moscas sírfidas son unas moscas muy, muy buenas, son predadores como adultos, se parecen mucho a las abejas. No son abejas porque son moscas, tienen solamente un par de alas. Los gusanos de las moscas son los que se comen los áfidos. Y la idea es que ustedes reconozcan esto porque pueden estar presentes en sus plantas y en su jardín. This is the good one. Steven Spielberg is going after this one. This is a parasitoid, inject the egg inside the aphid, and then the egg, like an alien, grows inside and then eats the innards of the aphid and then come out as an adult, and the cycle comes back again. Man, science fiction? No, you just need to watch some insects working in your garden or in your parcel. That will be it. So this is an example. Those are the mummies. When you see this in the holes, that means that the wasps came out of this aphids. And this is a one shot in action of that. You see the parasitic wasp flipping the abdomen and injecting that egg inside the aphid, and then the cycle begins. So, las avispas parasitoides son interesantísimas. Ciencia ficción no se compara nada a este grupo de avispas. De hecho, hemos sido nosotros los que los hemos copiado. En el ciclo, la avispa inserta un huevo dentro del áfido. Este huevo eclosiona, se convierte en larva, la larva se come todo el interior del áfido, se lo come en pupa y dentro solamente como la carcasa queda, sale la avispa por un hueco y comienza el ciclo de nuevo, ¿no? Y el hueco que ustedes pueden ver, fotos de los huecos, le llaman momias, mummies, que es bueno reconocerlas, saber de que esto te indicaría que las avispas están presentes. Y esta es una foto de la avispa insertando el huevo dentro del áfido. So we have to protect these natural enemies. So, and the key will be to maintain, so all the wasps, the syrphid flies, excuse me, and lacewings, they'll need pollen. They need nectar to survive. So thinking about interplanting insectary plants, so flowering plants that provides these flowers will, and nectar and pollen will give you better chances to attract. So it's like you're putting the airport for these guys to land into your property, to land into your garden. So it's a good practice. This is what I talk to the growers, that if you put these plants, the good guys will come, right? And the bottom message is, if you have to use an insecticide, please, there's a lot of research to say which ones are the toxicity is the lowest to the beneficial. So combining that information helps you get the best decision, make the best decision ever. So, de nuevo, la idea es proteger estos enemigos naturales, los buenos muchachos, como le digo yo, los que van a comerse las plagas. Y la idea es que ellos necesitan de polen y de néctar para sobrevivir. Entonces, si uno planta flores, si uno planta estas plantas que florean siempre, la idea es que hay ciertos grupos, no todas, ciertos grupos, proveen estas flores para
van a proveer el néctar, entonces ellos van, los buenos muchachos van a venir. Es como poner un aeropuerto en tu casa o en tu jardín, ¿no? Y querer que ellos vengan. La idea es de que si te toca aplicar un pesticida o un insecticida, uses el que es menos tóxico para los insectos benéficos. All right, almost done. So here's an example about, if you have to use the pesticides, so you went through all that list of tactics that we discussed, and you decided to use a pesticide, please consider that there are some that are really, really toxic to the natural enemies, and some of them are less toxic, and some of them are moderately toxic. And then with that, this is, no, si consideras, por favor, utilizar un pesticida, ir a Home Depot o Lowe's o whatever your preference is, y tienes que aplicar un pesticida, considera que algunos son tóxicos para los benéficos y trata de evitar de usar esos pesticidas tóxicos. Again, UC IPM has a really beautiful website. You guys hopefully can check it out. I encourage you to check it out. El programa de Manejo Integrado de Plagas de la Universidad de California tiene una buena website. Acá está el website. For example, right quickly, if you had to do pest notes, you're going to have all this different information about that because we haven't covered that in extensive. We just talk about the concept of IPM. De nuevo, hay mucha información en la UC IPM. Tenemos todos por cada plaga y qué hacer, todos los manejos culturales, biológicos que se necesitan por cada plaga si es que están interesados. Y con eso terminé. Muchas gracias, Alejandro. And Jackie is gonna help you to respond and facilitate that part. All right. So I'm going to read the questions. Me gustó usar la palabra zacate. Casi nadie la usa, la mayoría usan la palabra césped y pasto. Sí, pues realmente, si realmente quiero dar, o sea, de lo que estoy hablando, trato de usar las palabras que aprendí y que resuenan más. So they're asking me about what I use zacate, which is a word that I also learned it because in Peru it's pasto. Feel free to put some questions, okay? Mi orégano y mi menta ayer amanecieron con hojas, solo los palitos. Busqué y encontré un gusano verde. Ok, bueno, si yo te recomiendo, si tienes una sola planta de menta y una sola planta de orégano, ir y tratar de sacar los gusanos a mano, ¿no? La idea es saber o sea, qué otras cosas son, de repente, bueno, si las regaste bien, estuvieron bien, y de nuevo, los gusanos si los puedes recolectar sería espectacular. Si ves que esto continúa y ya es mucho tiempo y es muy doloroso, hay un producto muy bueno que es el Bacillus thuringiensis, que de hecho es una bacteria y te ayudaría, es muy efectivo para los gusanos. Pregunta para Alejandro, yo tengo una planta de rocoto, de mi país, una planta de ají lima, una planta de ají colorado y una planta sana, pero me dio un ají, se secó, pero como mencioné, la planta sigue completamente verde y sana, pero ya no da más ajís. ¿A qué se debe? Ok. Pueden ser muchos factores. De repente el suelo no está bien, le falta un poco de fertilizante, de repente las horas luz le falta, de repente, te soy sincero, podrían ser tantos factores que hacen que la planta no floree. Y yo creo que no soy el más indicado no tengo la experiencia como para manejar la floración de una planta. Yo me especializo más en insectos y la idea sería que tendrías que ver otros factores, ¿no? El riego, fertilización y factores abióticos que están contribuyendo a eso. So I have a question about there is some pepper plants that are not producing peppers, and they're asking me why, and the answer is that I don't know. There could be so many different things from fertilization, irrigation, and hours of light and things like that. So mostly I think will be abiotic factors that are detrimental to the pepper plant. Thanks or gracias al que share el IPM website. Yes, that's the one. Tengo un árbol de apricots, dio muchos el año pasado y este año nada. No lo podamos este año. Probablemente porque no se podó.
es lo más seguro. Yo te recomiendo que revises, hay una guía en UC IPM acerca de apricots, y ahí te pueden dar algunos tips acerca de cómo manejar esa parte, pero yo también tuve unos en Perú y cuando el año que no lo podamos no dio. Es importante porque así tú fomentas los nudos florales. There is a question about apricots not giving some fruit this year, and one of the reasons might be that the pruning wasn't done. So the idea is that we have to be on top of pruning, because that helps you and promotes the starting the blooming. Muchas gracias. Otra pregunta: ¿es bueno ponerle polvo de canela como protección a los tipos de planta? Siempre encuentro estas preguntas. El rosemary, la canela, el orégano, el chile. La verdad que no hay mucha evidencia científica que indique que definitivamente, constantemente tú puedes manejar poblaciones de insectos con estos. Yo personalmente tengo experiencia con ajo y con chile picante, con chile habanero, haciendo extractos. No los estoy sugiriendo, pero es lo que yo he hecho, y la verdad es que no sirven porque son repelentes. Sirven en el sentido de que te ayudan a disipar las plagas, pero no es que vas a ver las plagas muertas. Te sirve para ganar un poco de tiempo, pero hay que tener mucho cuidado porque a veces, como son medio aceitosos, pueden quemar las plantas. So I have a question about botanicals. We still, at the research community, we have, with the lack of information about botanicals, it's kind of there. So we need to understand that some of the botanicals could be helpful as repellents. I have previous experience with hot pepper extract and garlic extract, and you can find those commercially. But the idea is that there's so many other things like rosemary oil, cinnamon, and all other things. So to tell you the truth, we're still doing research on this, and we're hoping that in the near future, within the next few years, there will be more information coming up. Y cuando hay una tusa que se está comiendo mis plantas. Tusa, ¿qué es una tusa? Un caterpillar. Quien hizo esto, yo no estoy familiarizado con tusa. Si es un caterpillar o algo, de nuevo, si la puedes encontrar, sácala con la mano. Y si es un gusano, trata de, hasta puedes protegerla, puedes poner una bolsa. Hay un montón de otras formas que puedes hacer para proteger tus plantas. Hasta ponerle ¿cómo se dice esto? Una jaulita de metal. Hay varias cosas. So somebody asking me for what I believe it's a worm in the plant, so sometimes it's just better to pick them up by hand. Para la composta no es recomendable agregar ¿Qué no es recomendable agregar en tu composta? Usted compra composta tierra. ¿Cuál es la preferencia por la composta en atraer insectos benéficos? Yo no soy experto en hacer compost. Hay mucha gente en la Universidad de California que tiene mucha más experiencia que yo en hacer compost. No creo que haya inconvenientes en el tema de atraer insectos benéficos. No he escuchado ni he leído nada en contra algo que sea en contra de compostaje e insectos benéficos. Creo que al contrario. Tú fomentas la salud de la planta, cosa que eso va a ser mejor. I have a question about compost. I don't have the credentials to talk about compost, so I'm sorry. But they're asking about if the compost can attract beneficials. No, there is no research about that, so it's more like a neutral approach. So it's not either deter or attract, so it just promotes the health of the plant. Mi rocoto tiene muchos chiles, pero son pequeños y las ondas están promoviendo, y las ondas se están poniendo amarillas. Wow, again, it's a really general. Pienso que el argumento de hoy es, yo los invito a que cuando vean un problema en su planta, pues lo siento mucho, van a tener que arrodillarse, acercarse a la planta, mirar lo que hay, sacar esto, porque si lo están regando nada más y está amarillo y dicen que tiene un problema, eso no cuenta. El manejo integrado de plantas es en el campo. Nosotros nos acercamos a la planta, agarramos, nos agachamos, nos ensuciamos, y si tú estás haciendo jardinería, te va a tocar. Así que te pido por favor que el que tiene esos problemas, si se fija si hay algún insecto, algún problema, y si no lo hay es porque es un factor abiótico. So people asking me about the peppers getting yellow,
And that is such a broad question. So I'm requesting, encourage everybody to get to your knees, check the plants, you know, cut some samples, look for insects, look for pathogens. Oh, okay. So and I'll finish with this. So please get dirty. That's what agriculture is about. So if you're planning to do agriculture, you're gonna get dirty. And then if there is nothing like leaving that it might cause the yellowing, it might be something else, abiotic or a stress. Okay, so me están diciendo, there's somebody saying that we should take questions later. So I don't know. Muchas gracias, Alejandro, por responder las preguntas. Nuestros miembros tienen muchas dudas, tenemos muchos jardineros nuevos con nosotros también, que es primera vez que están experimentando, y otros con mucha experiencia, entonces tenemos esta combinación. Quería agradecer tu disposición. Lo último que decían era que la tusa es un topo. Oh, ya, hay una experta en Los Ángeles que ella hace todo el tema de wildlife. Y los topos pueden ser bien problemáticos. Entonces, ella mucho recomienda el tema de hacer las trampas, pero algunas trampas no son realmente... No es mi tema, no voy a hablar mucho al respecto. Yo les invito a que busquen, tenemos buenos recursos y gente que trabaja en tusas, en topos, ahora ya sé, lo voy a recordar. Y yo los invito a que lo busquen. Mi colega está en Los Ángeles. O sea, ella hace mucho topos, coyotes. Es muy buena. La chica es espectacular. Muchas gracias, Alejandro. Te queríamos agradecer. Thank you very much, Alejandro. So now we're gonna move into the homemade garden spray. Nos vamos a mover hasta a este taller práctico sobre cómo generar un rociador casero de jardín. Yo lo llamaría en español un repelente de insectos, algo que nos va a permitir con herramientas de la casa poder hacer esto. Así que vamos a dejar ahora a Carlos, who is going to explain this in English, and I'm going to try to translate in Spanish. Okay. Can you guys hear me? Okay. All right, good. Hi, guys. This is Carlo with La Mesa Verde. I hope everyone's doing well and enjoyed the presentation so far. So I'm going to go over a really quick recipe that you can do at home to do a spray for your garden. So this is not a pesticide, but more of a repellent spray that you can use before you start going into chemical pesticides. Always try to do the least harmful one first if you can. So I'm going to go over the ingredients and tools that you need. Fernando, no te escuchas. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. I'm sorry. So, lo que Carlos estaba explicando es que lo que va a preparar con cosas que uno puede encontrar en su casa son principalmente un repelente de insectos, algo que va a ayudar a evitar que lleguen insectos o empujar a los insectos que se vayan de tu jardín, insectos que no son buenos para tus plantas. Entonces vamos a pasar a ver ahora los ingredientes y los vamos a mencionar. Okay, so I'm going to go over some of the tools and the ingredients. We'll zoom up. So, 1 second. Oh, so first you need a container for the solution that you're making. You need an empty spray bottle, a small strainer, a spoon, a funnel, and then the ingredients that you need are some water, a little bit of biodegradable soap, onions, garlic, and cayenne pepper powder or any hot pepper powder. You can even use flakes if you want to. Entonces, lo que Carlos estaba explicando que son las herramientas es primero un contenedor, un rociador, el colador, un embudo, una cuchara y un cuchillo. Y los ingredientes es un ajo, cebolla,
polvo de chile picante, un jabón que sea biodegradable y agua. Okay, so we're gonna begin cutting up some ingredients. So all these ingredients are stuff that you can easily get from the market or you may already have at home. So usually I would recommend doing small amounts of everything and diluting the solution. That way it's not too strong and it won't harm your plants as easily. So with this onion, it's pretty large, so I'm gonna go ahead and cut it in half, and I'm probably gonna use about a quarter of this. So I'm gonna cut this in half too. And I'm cutting it in pretty small pieces. Just have your container ready. Entonces lo que Carlos comentaba era que siempre se recomienda comenzar a producir estos de no poniendo 3 o 5 cebollas o muchos chiles, sino que empezar de a poco, principalmente porque no queremos generar un daño. Entonces, por eso estamos comenzando con la mitad de una cebolla. Lo recomendamos cortarla en 4 pedacitos y picarla bien finita, y de ahí vamos a avanzar hacia el ajo. Save a lot more. With garlic, I usually put 2 to 5 cloves. And I cut them pretty small also. So, lo que Carlos comentaba es que él recomienda usar al menos 5 o 6 dientes de ajo para hacer esta preparación, y él comenzó con un cuarto de cebolla. Then I'm going to cut them in pretty small pieces. Okay, I'm going to go ahead and add that. A little messy. Okay, so I add about half a spoon of cayenne pepper. Carlos está agregando la mitad de una cuchara del polvo de chile picante en la mezcla. I also put a little bit of the biodegradable soap. So you only need to put a spoon or 2 into the solution. Ahí está agregando el jabón biodegradable, no cualquier jabón, y se le pone al menos 2 pequeñas cantidades, 2 chorritos se le pueden poner. The soap actually helps the solution stick to the leaves, and will also help suffocate any of the bad insects that you may have. And then I'm just going to add some water. Entonces, lo que Carlos decía es que él está agregando el jabón, y esto ayuda a que se combinen bien los materiales que estamos agregando, y también cuando uno lo aplica en la planta, eso sirva como una parte resbaladiza, es decir, que los insectos no se queden pegados en las plantas. Fernando, we can't hear you. Oh. Now you can hear me? Yes. I'm sorry. So, lo que Carlos estaba diciendo es que él ocupa el jabón principalmente para que los materiales se combinen bien en la mezcla, y también para cuando los ponemos en la hoja de las plantas, los insectos se resbalen y se caigan, no se queden pegados en la hoja. Entonces ayuda mucho a que los insectos se despeguen de las hojas. So once you have everything mixed, I would cover it really well. And you can put it in your fridge or at room temperature, either or is fine. But I would leave it soaking for about a day or so, or overnight. And then after you're done soaking, you just need to use your funnel for your bottle, and then a strainer. And you're just going to strain the liquid.
So, Carlos lo que estaba explicando es que uno puede dejar esto en el refrigerador y sí o sí, al menos dejarlo 24 horas antes de poder usarlo en las plantas. Luego de que la mezcla está lista, uno ya puede usar el embudo y el colador para ponerlo en la botellita de spray. So this is the spray. With the spray, you can actually use it over multiple days as long as you refrigerate it in between uses. I would recommend spraying every other day using this. I'm going to show you how you apply it to your plants. So, Carlos lo que decía es que uno lo puede tener en el refrigerador un par de días y si lo quieres aplicar en tus plantas, lo puedes aplicar día por medio, ojalá o muy temprano en las mañanas o en la tarde. So, underneath the leaves as well, just because most pests actually lay their eggs underneath the leaf. So that's the easiest way to find them. So, entonces, Carlos lo que está explicando es que él recomienda ponerlo en una hoja o dos hojas de la planta, dejarlo 24 horas y ver si la combinación que hicimos fue muy fuerte para saber si quemó o no la planta, no aplicarlo inmediatamente en toda la planta. Él recomienda esparcir el líquido en la parte superior de la hoja o en la parte de abajo de la hoja, porque en la parte de abajo de la hoja muchas veces es donde los huevos de los insectos se depositan. Entonces siempre se recomienda ponerlo en la parte de abajo y también en la parte de arriba. Okay. And then whenever you need to do this, you can do a fresh batch or you can use it multiple days by refrigerating. And that's it. That's one solution that you can try. Other pesticides that we've used in the past is also spinosad and neem oil. They're both organic insecticides that you can use in your garden. Just make sure you follow the directions on the bottles and dilute as necessary. Ok, so Carlos estaba comentando que esto uno lo puede guardar en su refrigerador y mantenerlo al menos una semana, pero es algo que es fácil de preparar en su casa con los materiales que uno tiene. Y si en algún caso necesitara ya atacar a algunos insectos porque la peste es muy grande, existe el neem oil, el aceite neem, que es algo que venden en todas las tiendas de jardinería, que se puede aplicar siguiendo las instrucciones que estos insecticidas traen en su cajita. So, ¿alguien tiene preguntas? Somebody have question about this? You have a few minutes to make questions. Oh, and just a reminder, remember to always test if you're going to try any kind of sprays, make sure you test it on your plants first on a small part. So Carlos quiere recordarles que por favor, si van a aplicar algo, pruébenlo en una o dos hojitas, no lo prueben en toda la planta porque eso puede ser riesgoso. Si lo prueban en una hojita y la hojita se mantiene viva y se mantiene bien, lo puede seguir aplicando después de 2 o 3 días. ¿Ya? No riegue toda su planta con algún preparado que usted prepare. Of course. Hay una pregunta en el chat que dice, cuando después de probar que no quemó la planta, se le pone la planta y se queda ahí por cuánto tiempo. Did you hear me? So after trying out the plant and seeing that it doesn't burn the plant, how long, and you spray it all, how long do you leave it on there? So you can spray it every other day. Usually in the afternoon is a little bit better than doing it earlier in the day. That way your plants still get sunburned. The same thing when it comes to watering. You don't want to water earlier in the middle of the day because it can burn your plants in the sun. So with the soap, with the spray, you don't really have to wash it off. But if you notice that you're washing it off while watering, which
you shouldn't be doing, you don't want too much moisture on your plant leaves, then you may have to reapply it a little bit more frequently. Usually you just apply it until the pest is gone. If you find that it's not effective after a couple of days of using it, then I would try other methods. So, lo que Carlos compartía fue que sí o sí aplicar estas soluciones en la tarde, ya cuando el calor se pasó, y también uno lo puede usar día por medio, y si ve que uno no tiene efecto, uno lo puede empezar a usar todos los días, pero por supuesto primero haber comprobado que esto no te está quemando tu planta, ¿ok? Is there any other questions? We're actually going to jump into announcements real quick, just to be mindful of people's time, and people that have questions can definitely stay on afterwards. Sabemos que ya estamos al tiempo y queremos, si tienen más preguntas se pueden quedar, pero también queremos pasar a los anuncios, porque sé que uno se tiene que brincar de aquí. So quick announcements, we have seeds for y'all. We have radish and cilantro seeds available. Some of you have already picked up. If you haven't, we'll be here next week on site at Sacred Heart, Monday, Tuesday, and Wednesday. Monday in the morning, Tuesday in the afternoon, and Wednesday midday. So hopefully one of those times works for you if you're interested in cilantro and radish seeds. So tenemos semillas para ustedes, algunos ya han recogido, otros si no, tenemos cilantro y rábano disponibles, semillas de esos dos, lunes, martes y miércoles de la próxima semana, en la mañana, en la tarde y en mediodía. Ojalá uno de esos tiempos sirva para usted. Vamos a mandar eso también después para recordarles. Queremos pasarlo también, tenemos un anuncio comunitario. Le queremos pasar el micrófono a Mayra. ¿Estás por aquí, Mayra? Thank you, Jackie. Buenas tardes a todos. Yo sé que ya la mayoría se quieren ir, so nada más les pido unos poquitos minutos. Quería introducirme. Mi nombre es Mayra Catalán y yo trabajo con Madres al Frente, una organización aquí en el sur de la Bahía. Si no han escuchado de Madres al Frente, nosotros somos una organización nacional, pero tenemos el capítulo aquí local, que está compuesto de 1,500 madres y otros, porque no todos somos madres, pero somos parte de un movimiento nacional que está abogando por el ambiente saludable y un clima habitable para todos los niños. El año pasado la ciudad de San José nos nombró campeones de clima de 2019. Pero estoy aquí hoy para invitarlos a participar en una nueva iniciativa que la ciudad de San José tiene, que es para ser más sostenible y apoyar a los residentes. También a ahorrar dinero y mejorar su salud. So yo sé que quizás aquí estoy, how do you say this in Spanish, but preaching to the choir. Sé que quizás ustedes son ya conscientes, ¿verdad?, de nuestro medio ambiente, especialmente siendo parte de este programa, pero quizás están viendo otras maneras para involucrarse más. Así que el Climate Smart Challenge o el desafío climático, propósitos para involucrar y capacitar a personas como ustedes. Así que va a haber una presentación el próximo sábado, que es el 20 de junio, de 11 a.m. a 12 p.m. y va a ser por Facebook Live. So, si se quieren registrar para recibir más información, pueden mandar un texto al 408-769-3887 y puedo poner ese número en el chat también. Pero si se están preguntando qué es Climate Smart, Climate Smart es cómo comprender el impacto climático de nuestras actividades diarias y tomar decisiones para poder reducir nuestro impacto. Los otros beneficios de ser Climate Smart incluyen ahorrar dinero, y a quien no le gusta hacer eso, ¿verdad? Pero también es mejorar nuestra salud y crear un futuro más seguro y saludable para nuestros niños, ya sean los de nosotros, o los sobrinos, o los primos, los de los vecinos, pero la verdad es enfocarse en el futuro. Si les gustaría aprender un poco más sobre este desafío o Climate Smart Challenge, otra vez pueden mandar texto al 408-769-3887 con el mensaje clima. Y voy a poner en el chat los links por si se quieren registrar. Si no quieren mandar texto, pueden registrarse en el website o directamente en Facebook. Muchas gracias.
Thank you, Mayra. Y esa presentación está solamente en español, así que el anuncio solamente es en español. But for those that are interested in English, definitely check out Mothers Out Front and their website, as well as the city website for the Climate Smart Challenge. The presentation was only in Spanish at this time for this particular group. So we actually have a one in English on June 30th. So if anybody's interested in participating in that, I will send a link and you can sign up for either one. Awesome, thank you. And then one other community announcement, I'm going to unmute Marta Barahona and spotlight you, Marta. Yeah, hola. Buenas tardes, ¿me escuchan? Mi nombre es Marta y yo estoy trabajando en el Sagrado Corazón. Hoy, por primera vez en este año, el censo del 2020 ha sido, digamos, la primera vez que los centros comunitarios pueden trabajar con United Way y ayudar. Lamentablemente no se pudo hacer en el Sagrado Corazón por lo que tuvimos de la pandemia y nada más les quiero decir de que muchos de nuestra comunidad todavía no se han registrado para el censo 2020 y yo sé que muchas personas sí lo han hecho, pero hablando de la justicia alimentaria y de los recursos, esta es una manera también como que nosotros votamos, sabiendo que tenemos recursos para nuestra comunidad. Se dice de que se pierde alrededor de $1,000 cada persona que no se registra por cada año. O algunas veces dice que son hasta 2,000. Imagínense en una familia de 5,000, de 5 personas serían como alrededor de $50,000 en 10 años que no nos hemos registrado. También con lo de la pandemia, muy importante que nos registremos porque necesitamos saber que estamos aquí. Y es muy importante que nosotros como ser humano necesitamos ese derecho a saber que estamos en este país, que también nosotros contamos y a todos los recursos que se tengan. Yo les digo a las familias, no tengamos miedo. Muchos tenemos Facebook. En el Facebook ya tenemos nuestra información. Es muy importante que nos registremos, que nuestra comunidad cuente. Entiendo de que también necesitamos representación en la Casa Blanca, allá en Washington. Si nosotros no nos registramos, nosotros no vamos a ser contados. Y ahora con esto de la pandemia, necesitamos todos los recursos. En nuestras familias, nuestros niños, todos vamos a necesitar. Y esa es la razón por la cual estoy pidiendo a todas las familias de la Mesa Verde que hablan español, si no se han registrado, registrémonos. E invitemos a nuestros vecinos a que lo hagan. Muy importante. Una de las comunidades que me ha sorprendido mucho es la comunidad vietnamita. Ellos ya están registrados. Ellos saben lo que es importante para ellos y ya lo hicieron. Yo entiendo que nosotros tenemos muchos temores y retos. Por favor, hagámoslo, hagámoslo. Y no es tarde. Si tú vives en un apartamento y no te incluyeron, inclúyete tú solito. Hasta la gente que no tiene casa, que es desamparada, lo puede hacer. Así es que, por favor, pasemos la voz. Y si tienen alguna pregunta, yo voy a estar en el Sagrado Corazón por algo que ustedes necesiten. Pero gracias por participar, gracias por estar activos y gracias por tener conciencia social. Y como digo, me pueden llamar, ahí voy a estar en el Sagrado Corazón o podemos conectarnos con Jackie. Ella también me puede pasar información. Gracias y que tengan un bonito día. Ok, y si se puede, ok. Actually, I don't know if you want to do it in English. You want to do it, Jackie? I didn't capture it all, but if you want to say it briefly. Well, I just want to say a specific, our community, we need to be census 2020, very important for us. And the impress for me, I be there in Sycamore every day, give information to our people going to Sycamore. And impressed for me, the Vietnamese community already did it,
but our community, they don't do it yet, and please try to do it as soon as possible. That's what I only say, okay? So thank you and have a wonderful day, okay? Bye-bye. Maria, I think we can hear you now. Maria. Oh, okay, good. So I just asked Jackie. Hi, I asked Jackie if I could make an announcement. I have some tree collards plants that are grown from cuttings. Let's see if you can see this. So when I harvest the tree collards, sometimes I take and like stems. You can see like there's one that I put in the ground and a new plant a lot of the time. So I have a bunch of plants that I could give away if somebody would like to have some. I have maybe like 10 or 12 of these at home in like 10 or 12 pots. Some of them have more than one plant in them. And if you could maybe send me email at moriam@earthlink.net, or maybe Jackie, maybe you could give people my address. And you could come by my house to get it, or if you live not too far away, I could bring it by bicycle because I need to exercise more. So that's my announcement. Thank you so much. Thank you, thank you. Yes, we can definitely, if you're cool, we can share that on here or in the email. Oh, yeah, and you could say it in Spanish too, please. Oh, sí, sorry. Yeah, I'm certainly show the plants again. Yes. So Moria, solo quería anunciar también que tiene más tree collars, las, no sé cómo, los coles, de arbolito que también dio el día de la siembra. Todavía tiene muchos más. Si gustan pasar, ella está ofreciendo, pueden pasar a su casa, o si gustan comunicarse con ella, también se los puede posiblemente ir a dejar acá a su casa si no viven muy lejos de allí. Pero vamos a compartir su información en el chat y también por el email. All right. Any other announcements, Fernando, before we close up for today? Or Carlo? No, not for me. All right. Thank you very much, everyone, for joining us today. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Yes, and we'll be sharing out all the information, including Alejandro's presentation, any other materials that we shared today via email. If you don't have email, please let us know if you'd like them to be mailed to you. Pero vamos a compartir todos los materiales, incluyendo la presentación de Alejandro por correo electrónico después de aquí, también con todos los otros anuncios. Si no tiene correo electrónico, déjenos saber y podemos mandarle una copia en papel. Así que, thank you again for spending your Saturday with us. Yeah, thank you very much for everyone who lose a part or join us later. They can see this video in our YouTube channel. We're going to upload that. So todos los que llegaron tarde, se perdieron una parte, van a poder ver este video de nuevo en el YouTube, en el canal de YouTube que tenemos, y vamos a estar compartiendo ese link. Un abrazo a todos y que tengamos un fin de semana. Bye, everyone.